Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado a intitular Sí, el valor de las palabras. Y hoy tenemos un invitado en el cual nos da valor, le da valor a esa palabra, le da entidad, le da ese contenido y ese continente que yo siempre te digo, le da un propósito, le da una visión y también una cosmovisión, le da un contrato y un compromiso social y con el alma, le da la mano, le da el sentido, le da la Ítaca, le da el horizonte. Él es Roberto Elizalde y tengo el placer hoy de tenerlo en el valor de las palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y ahora que lo tengo a Roberto, le voy a decir lo que antes ya le estaba contando. Y le estaba contando que vos nos podés escuchar en dial, es decir, vos nos sintonizás, estás en el auto, tachero, tachera, colectivero, colectivera, camionero, camionera, todos nos pueden escuchar a través de nuestro dial, la 94.9, FM 94.9, que tenemos una antena con una potencia ahora porque nosotros subimos y las demás bajan porque el costo es altísimo. Entonces tenemos cada vez mayor cobertura. Capital, zona sur, me han manifestado, Daniel, es terrible lo que llega. Zona sur, zona norte, zona oeste, llegamos obviamente que siempre digo gran parte porque es muy difícil esta y semejante cobertura. Así que la antena la tenemos, FM 94.9, pero dijimos, ¿cómo llegar al mundo? Porque la antena tiene un límite, entonces llegás al mundo a través del formato streaming. Y dijimos, no vamos a tener un link, vamos a hacer una plataforma. Y la plataforma es la siguiente, www.fmradiocristal.com.ar. Como ingresás a un portal de noticias, www.fmradiocristal.com.ar. Allí lo primero que vas a tener es el formato televisivo. Colocamos un servidor. En estos momentos nos estás viendo en High Definition. En esta semana nos vas a estar viendo en la plataforma y en parte de las redes. Y a partir de fin de mes ya hacemos el lanzamiento de la aplicación para los celulares Android, para los celulares iPhone, en donde vas a tener Cristal TV. Y Cristal TV es las 24 horas de programación en vivo. Pero a su vez en esta plataforma vos tenés portal de noticias propio, tenés redes propias, Instagram FM Radio Cristal 94.9, Twitter FM-Radio Cristal, Facebook FM Radio Cristal. Aparte tenemos una plataforma que es el canal de YouTube, porque a lo mejor en este momento no nos podés estar viendo y escuchando y querés hacerlo a tu momento. En esa instancia, cuando podés, a la noche se suben todos los programas que los hacemos en formato televisivo y ahí nos encontrás. En la lupita, como cuando buscas una charla o un tema musical, colocás Radio Cristal 94.9 y allí estamos en el canal de YouTube. También FM Radio Cristal para todos los celulares Android y la aplicación. En un solo clic, nos escuchás desde cualquier parte del mundo en tu celular. También, eso es radio nada más. Y ahora llega el momento de estar con él. Hoy no digo el Servicio Meteorológico Nacional, nada, lo digo en la hora que viene. Realmente es un verdadero lujo, un verdadero placer estar con él. La semana pasada, pobre, no sabía que habíamos instalado toda esta estructura. He pasado por tantas radios que se fue a otra de mis radios. Me llamaron de la radio, me encantó. Y les digo, ¿vieron? Yo estoy. No estoy, pero estoy en todos lados. Fue hermoso. Estamos hablando de un genio, docente en políticas públicas en Cultura 2 y tutor de Laboratorio 3 en la licenciatura en Gestión Cultural y docente de la Tecnicatura de Gestión Cultural de la Universidad CLAE en Montevideo. Fue periodista. Pero ese es un homónimo. Ese es un homónimo, ¿no? Ese es un homónimo, ese no soy yo, ¿eh? ¿Quién es? Ese es otro Roberto. Por eso. Con una sola Pará, S. dame. Roberto Elizalde con una sola Ese S. es un Roberto Elizalde con Mirá, una sola S. Sí, hay está un con homónimo. doble S. Claro, yo soy con doble S. Sí. Alguien me ha atribuido lo que es el otro y el otro. No, se pero habrá ¿sabés atribuido qué, lo que soy Roberto? Es con doble S. Es increíble. Sí, Se sí. atribuyó tu persona. Sí, o sea, yo no soy, por eso lo aclaro, porque alguna vez me preguntaron y dije, no, yo en el Uruguay lo único que tengo que ver, que es mucho y es como
como una patria para mí el Uruguay, es que soy miembro correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que es el equivalente a nuestra Academia de Historia. Soy miembro de la Academia de Historia Marítima y Fluvial y de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Ah, bueno, pero son mucho más que el tengo Elizalde con una sola S. cosas en común son mucho más con Uruguay, pero digamos, no soy el profesor ese, por las dudas lo aclaro. ¿Quién es Roberto Elizalde? Mejor. Un señor que se ha dedicado largamente toda su vida a estudiar, a leer historia, a analizar los procesos históricos y a tratar de recordar esas grandes figuras que con con las virtudes y los defectos propios de cualquier ser humano trataron de hacer este país, con éxitos, con fracasos, pero en fin, es esa mirada global de la historia lo que, digamos, los años a uno le hacen ver, ¿no? Roberto, estuve leyendo, y contame el último de tus artículos, ¿a quién lo destinaste? Porque es fantástico. Mira, no sé a cuál, porque yo escribo una vez por semana, así que por ahí a veces escribo la Nación, en la prensa coinciden un día u otro, pero pueden ser dos. Uno puede ser a Pastor Obligado. Pastor Obligado. Claro, Pastor Obligado es un personaje muy interesante. Pastor Obligado, me pareció excelente. Claro, Pastor Obligado, además, Pastor Obligado... ¿En cuál de los dos lo habías escrito? Porque vi los dos, en la prensa. Porque ¿En La Nación cuál fue el último? En La Nación, el último que escribí fue, ya te digo, no, este es el que está yendo, que todavía no salió, sobre el presidente estanciero, Roca. Ay, me gusta. Bueno, vamos, Pastor es el que yo leí. Vamos por Pastor. Pastor Obligado es un hombre muy interesante, nace en 1841, los obligados en una vieja familia porteña, no estaban de acuerdo con Rosas como correspondía, y él es netamente porteño siempre. Es un hombre que es porteño totalmente. Y bueno, estudia en el Colegio Nacional, estudia con Juan Andrés de la Peña, que tenía una escuela para niños muy afamada, un gran maestro, y después ingresa al Nacional Buenos Aires y finalmente a la Facultad de Derecho, donde se recibe de abogado. Y en 1865, cuando España ataca al Perú, a él le parece un acto indignante y entonces se hace un acto en el Teatro Colón y él habla. El discurso es extraordinario y ahí en el Perú estaba Juana Manuela Gorriti. Sí. Y estaba nada más ni nada menos también que Ricardo Palma. Hombre de una gran fortuna personal, le encantaba viajar y recorre el mundo. Es el primer individuo, o sea, digamos, con constancia fotográfica, que va a las pirámides de Egipto. Y el segundo argentino notorio, porque el primero fue indudablemente, con todos los viajes que hizo, de muchacho especialmente, Lucio B. Mansilla. Sí. Pero cuando va a las pirámides de Egipto, obligado, se saca hasta una foto, ya estaba la fotografía. Entonces se lo ve ahí. Sí. Exactamente. La publicaste en el diario La Prensa, muy linda foto. Esa crónica dio mucho que hablar, te pido disculpas, no pude estar antes, pero lo hemos difundido mucho lo de hoy. Ayer, el homenaje a Fermín Chávez en Negozá, tomó la palabra, ante otro Geli Cantilo, un mazorquero bastante delicado, y pidió la religión no es mía, de Fernando Sánchez pidió muy especialmente que se viera la audición de hoy, porque iba a hablar un gran amigo, una gran persona y un gran historiador que es Roberto Elizalde, y yo tengo la afirmación, fue cerrado el aplauso, tenés admiradores en todos lados. Lo que pasa es que las crónicas tuyas, aparte de ser veraces, son verdaderamente encantadoras porque vos sos como los personajes que admirás, ¿viste? Yo te estoy leyendo a vos y estoy leyendo a los Pastor Obligados también, ¿viste? Aparte le das vida. Le das vida, bueno, los encarna, ¿sabes qué? Los encarnás. Le das vida hoy. Pero y es hermoso, pero y es hermoso. Continuemos. Lo bajás, en el buen sentido, lo bajás del bronce y del mármol y le das la encargadura humana, y el doctor cuando lo ve dice, eran tipos como yo también. Bueno, a eso voy. Quiere decir que yo también puedo ser como ellos, eso bueno, es lo lindo. Pepe, a eso voy, porque ese es el tema de fondo. Yo siempre digo,
O sea, uno no puede dejar de tener el vicio de la profesión, de las notas al pie y todo lo demás, pero eso es para un artículo, para un trabajo como tal. Una conferencia la puede hacer con lo mismo, pero hablándole a todo el mundo, Qué verdad. sin creerse erudito, porque en realidad yo no tengo que convencerlo a Pepe, por decir que es un colega en ese sentido, de mi erudición, ni Pepe me tiene que convencer a mí de la erudición que él tiene. Por ahí podemos charlar juntos del tema. Lo que tenemos que ir es a predicar a los conversos, a tratar de buscar convertir. A los conversos ya estamos. O sea, entonces, el otro día me pasó una cosa muy graciosa. Voy a la casa de un amigo y mi amigo me da unas postales que ha hecho de pájaros. Había un flamenco, había una garza, había un tero. Después ¿es dibujante? No es dibujante, no sé dónde lo sacó. Había una mulita, por ejemplo, había un peludo ahí, una vaca, un caballo, bueno, cosas así. Lo veo, Roberto, ¿dónde se puede exponer esto? Que me pareció lindísimo. Y al momento le digo esto. Ya sé, la exposición se tiene que llamar Se me volaron los pájaros. Muy bueno. Tremendamente ocurrente. Entonces al momento Buenísimo. le digo, y te voy a decir dónde. Tremendamente ocurrente. Te voy a decir dónde. En el Instituto Browniano, en Casa Amarilla. Claro. ¿Sabes por qué? Porque ayer o antes de ayer fue el día del aniversario de Brown, que en realidad se celebró unos días después porque era todo ese fin de semana largo, y el almirante Martin, en su discurso, el presidente del Instituto Nacional Browniano dijo, explicó a los chicos de los colegios que había ahí, los demás más vale que sabemos que era la casa de Brown, que esa era la casa, la extensión que tenía, que era una chacra. Desde ese lugar y desde la costa de Buenos Aires están las memorias de todos, que se veía el combate de los Quilmes, el combate de los Pozos. El tronar de la artillería, indudablemente ustedes se creen que el tero se quedó quietito mirando, no, salía volando. Claro. Obvio. Entonces dije, poner un cuadro de Brown, que incluso hay uno ahora que van a donar, que es una réplica, lógicamente una reproducción de un cuadro, que está Brown en la planchada ahí del barco, a bordo de una nave, conduciendo indudablemente una acción naval, y poner los dos cuadros de los pozos y de eso, y poner esos pájaros. ¿Por qué? Porque esa era la casa, y la noche de los museos, el que vaya a visitar, que vea que Brown era un hombre como nosotros, que tenía una quinta, que podía tener un peludo, que tenía un tero, que... O sea, entonces eso... Lo haces próximo. Lo decís. ¿Sabes como qué? Lo haces humano. Roberto, aparte de humanizarlo, ¿sabes qué? Claro. Lo que vos haces también es como la educación cuando la tenés próxima. Lógico. Como cuando tienes una educación que está más próxima a vos. Exacto. Y cobra proximidad. De eso no se va a olvidar el chico. Hay cosas, jamás por eso no se va a olvidar. olvidar. E incluso hasta, no sé, fue una ocurrencia mía por el título, ¿no? Como dije. Pastor Obligado, terminámelo, Sí, porque bueno, después quiero seguir con Roca. Pastor Obligado fue un personaje interesantísimo que recorre el mundo y cuando con su mujer va a Europa y demás, y uno de las vueltas que hace, la hace por el Pacífico desde los Estados Unidos y baja en Lima, donde es agasajado por aquel discurso que había dado defendiendo a los peruanos en 1865 en el Teatro Colón de Buenos Aires, y ahí toma contacto nada más ni nada menos que con Ricardo Palma. Las Y tradiciones Ricardo peruanas. Palma, el de las tradiciones peruanas, es el que un poco lo lleva a él a hacer estas tradiciones argentinas que se van publicando en la revista de Buenos Aires, en alguna, o sea, que va publicando él todo eso y que después finalmente a partir de 1880 y pico hace como 11 libros, que algunos alcanzan varias ediciones, de esas tradiciones que lamentablemente no se han compilado en un solo volumen como están las de Ricardo Palma, por Aguilar. Hay uno de Editorial Hachette, Tradiciones Argentinas, exacto, con un lindo prólogo, pero digo ese porque yo lo tengo, ese también. ese estaba en la biblioteca de mi padre, y fue una lectura formativa de mi juventud. Pero es que además... Es que esas tradiciones para mí era como leer a Julio Verne. Te estoy hablando de lo que yo leía en mi juventud. Si yo leía a Salgari, leía a Julio Verne, pero después leía las tradiciones. Y yo encontraba un hilo conductor, porque para mí las tradiciones esas
eran verdaderamente como cuentos de Salgari y de Verne. Estoy hablando de palabras mayores. Perdón, y digamos algo más que no es menor con respecto a una idea que uno puede hacerse. Las tradiciones, bueno, son las memorias de un viejo que escuchó, que escuchó lo que decía. No, o sea, vamos por parte. Mira, te voy a decir algo, Roberto. Sí. Te voy a decir algo porque me pareció brillante. Vos sabés que cuando leí tu artículo de Pastor Obligado, ingresé a una serie y a listados de escritos. Fueron muy interesantes, viste que es tradiciones argentinas. Sí. Bueno, hay una persona que lo unió con traiciones argentinas. Y no estaba mal. El análisis que se hizo a través de las tradiciones argentinas, cómo hoy ingresamos en traiciones argentinas. Y bueno, es un tema, es el olvido de ciertos valores, justamente. Y ahí lo que quiero rescatar de Obligado es esto. Obligado, que estaba medio cegatón, vivía ahí en la avenida Alvear, donde termina Parera. Sí, digamos, en esa vereda, ahí estaba su casa. Justo muy cortadita, la calle más cortada. Es una barranca que vos ves todo. Esa torre que no existía, no, obviamente, el patio Bullrich y nada de todo eso, veía el río. Bueno, pero veías todo. Bajando la escalera y se cayó. Y hay un golpe en la cabeza, un traumatismo, bueno, murió. Pero hasta el sábado anterior, había ido a la Junta de Historia Numismática, que era la Academia Nacional de la Historia. O sea, por eso digo el valor, donde estaba Mitre y una cantidad de gente importante, o sea, ya no en ese momento Mitre, pero cuando él había sido electo académico, o sea, eran una serie de historiadores, sí, de un gran nivel, o sea que no era un viejito que se acordaba de cosas así, sino que tenía un sustento histórico su obra. Hablando de un viejito, Roberto, colócame en primer plano, porque estábamos con el teleprompter yo mandándole... Ajá, este es Pastor Obligado padre. Este es Pastor Obligado padre, que fue gobernador de la provincia. Te quería hablar de él, porque también ha dejado un legado importante, ¿no? Pastor Obligado padre. Bueno, Pastor Obligado padre, hay una cosa que hay que entender y que forma parte de un fenómeno muy curioso para mí, y que está muy bien relatado, y no lo voy a hacer yo, en el libro El Estado Rebelde de María Sáenz Quesada. Sí. ¿Y qué es? Esta gente, que curiosamente no estaba con Rosas, muchos de ellos, defendieron el valor de Buenos Aires. Exacto. No estando Rosas. Exacto. O sea, y cuando lograron unir el país, fueron fieles servidores del país. O sea, es una cosa curiosa cómo entendieron el sentido de la unión, pero federal. También defendieron la primacía que tenía Buenos Aires. Porque además hay algo que no se tiene en cuenta, y que es esto. Este año cumplimos los 200 años de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, que es el fin de la guerra de la independencia, debiera ser celebrado en Buenos Aires, pero con bombos y platillos, y con gran algarabía nuestra. Porque llegamos a Ayacucho, porque la única revolución que nunca cayó fue la de Buenos Aires, la de 1810, la del 25 de mayo. Ese fue el único gobierno que, con los problemas internos de junta grande, primer triunvirato, pero segundo, no cayó como revolución. Ese cambiando cosas, pero ese espíritu siempre estuvo. Paraguay se quedó allá, pero todas las otras revoluciones, cayó Chile, sí, o sea, Perú lógicamente no. Hacia el otro lado, Ecuador. ¿Y por qué crees que no conmemoramos? Entonces, Roberto, creo que sería muy importante conmemorar ese sentido, porque esa revolución es la que termina, de alguna manera, con la campaña de San Martín. Es por esa razón que durante la Guerra Malvinas, vos te acordás de Jorge Abelardo Ramos, sí. Pero él decía que Malvinas era un nuevo Ayacucho, en este aspecto, que Malvinas había unificado nuevamente a todos los países hispanoamericanos en la solidaridad con la Argentina. Entonces se lo enfocaba, está bien, de una forma un poco quizás literaria, pero que no es mala la idea, ¿no? Más teniendo en cuenta justamente que todas las banderas centroamericanas son copias de la bandera argentina, porque no es casualidad que por ahí pasó Hipólito Bullard con el crucero de la Argentina. Justamente y somos los únicos que invadimos, lo estoy diciendo entre comillas, sí. Estados Unidos. Sí. En ese sentido que se tomó una fortaleza que quedaba en Monterrey, donde actualmente está la bandera
Bueno, de las a lo barras que y estás estrellas, diciendo, está la bandera española también, la bandera o argentina. sea, ¿no? el Instituto Browniano tiene una academia browniana Sí. que se fundó, cuyo primer presidente fue el doctor Miguel Ángel de Marco. Sí, y sí, sí, actualmente lo vi el la otro presido día, yo ¿no? la academia. ¿Cómo? Actualmente yo presido la academia Actualmente browniana. la Y una de las presidís vos. iniciativas que tuvimos el año pasado y que la vamos a seguir haciendo es poner en el instituto todas las banderas de los países con los que Brown tuvo que ver. Ahí está. Porque lógicamente está la de Irlanda, debiera estar la de inglesa, porque en aquel momento Irlanda no existía y él había nacido ahí, la de Estados Unidos, ya que una parte de su vida estuvo ahí, o sea, faltan muchas. Está la de Uruguay, bueno, pero entre ese núcleo de banderas, yo dije, ese espíritu que tuvo esa revolución y ese Brown y demás, Bouchard, Azopardo, son dignos herederos, por decir estos dos, de esa enseñanza y de esa armada. Bueno, y pusimos ya la bandera del Salvador, Claro. con el embajador Cardosa Mata, Claro. en un acto magnífico el año pasado, porque es realmente, y bueno, y la de Costa Rica va a venir, y en fin, de y de todos los Nicaragua es lo países, mismo la de Nicaragua, también. o sea, todos los países... Difieren a lo mejor en el escudo, una tiene el quetzal, esta queda, pero es azul y lógicamente, blanca. pero el azul y blanco está Azul y presente. blanca es por o sea, algo. Es por algo, y eso es bueno. Hay un libro magnífico y olvidado del embajador Ferro, de Carlos Alberto Ferro, Sí. Sí, sobre la llegué a bandera conocer, lo argentina, conocí personalmente. a Carlos Ferro. creadora de las enseñas, inspiradora de todas esas banderas. Sí, sí, Entonces, yo lo recuerdo Roberto, personalmente. antes de empezar con el otro artículo que ya por teleprompter le mandé a Daniel Julio Argentino Roca, antes de Sí. empezar con Julio Argentino Roca, te quiero preguntar, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la gestión cultural? ¿Y cómo estamos en ello? Bueno, que es una pregunta muy interesante. ¿Qué es la cultura? Porque se habla Sí, mucho. se habla mucho. O sea, en primer lugar, yo diría que cultura es un acto de proximidad. Yo que he pasado buena parte de mi vida en el campo o vinculado al campo, me he encontrado a veces con paisanos. Donde actualmente residís, a Miguel de Monte de Argano, ¿no? Exacto, pero me he encontrado, pero más en el interior, con cosas curiosísimas. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar, una señora de acá de Buenos Aires, no me acuerdo quién, pero una señora muy paqueta me lo contó, estaba con el marido haciendo una excursión por el norte. Y vio que había una flecha al pueblo X, pero un pueblo que no podía ver nadie. Y cuando llegaron, en realidad el pueblo era una capilla y 3 casas. Pero justo era un domingo y el cura estaba dando misa. Entonces la Claro. señora bajó, Claro. llegó a la iglesia. Lógicamente la capilla, preciosa, muy colonial, decía, pero sería del tamaño de esta habitación. Sí, Y había gente escuchando afuera. sí. Bueno, y ella se quedó ahí afuera con su marido. Llegó el momento de la consagración y esta señora miró al piso y vio que, digamos, no era una tierra blanda, no había ninguna cosa terrible, y empezó a arrodillarse. Y un paisano que estaba al lado, un momentito le dijo y le tiró el poncho al suelo. ¡Ay, qué Para que lo hiciera. bien! ¡Qué Estoy bien! seguro que ese señor no sabía casi a lo mejor ni leer ni escribir, pero el gesto de caballero que tenía, Magnífico. Bueno, pero la educación y la cultura es otra historia. Exactamente. El otro es instrucción. Bueno, Pero la a cultura eso es una voy, cuestión. Pepe. A eso voy, Pepe. Y el colectivo. Brillante. Esa Eso es explicación, eso es cultura. cultura. Eso es Entonces, cultura. Esta es cultura. Entonces, El como resto yo es digo, instrucción, lo otro, cultura. claro, nunca me voy a olvidar. ¡Qué bien! Nunca me voy a olvidar. ¡Qué bien! Hablando de cultura o de cosas que uno ha vivido. Una vez, como Pepe alguna vez nos ha venido a visitar con la Junta de Estudios Históricos de La Recoleta, como vecino del barrio que yo la presido, un día Siempre fuimos recuerdo llamados- a mi padre, así que yo estoy muy agradecido a la Junta de Por Historia favor. de Historia por mi padre, ¿no? Y obviamente por Bueno, carácter transitivo. fue citado a una reunión en el cementerio de La Recoleta, hace de esto como 10 o 12 años, porque se pensaba hacer una instrucción y formación a los guías de turismo que tienen que
recorren ahí el cementerio. Sí. Me piden que vaya. Bueno, fui. Estaba el director del cementerio, el director general de cementerios, estaba con Alicia Braghini, yo, que es miembro de la Junta y guía, una persona muy conocedora del lugar. Estaba unos señores de los guías de turismo, de hoteles, qué sé yo, Sí. y no sé quién más. Bueno, entonces empezamos a organizar el curso, que iba a ser 2 días. Entonces, mi experiencia me dice, de cuando he sido profesor y de conferencias y de cosas así, de cursos, a veces uno da una charla y ve 4 o 5 tipos que preguntan y 2 o 3 individuos que dicen estos no escucharon nada. Y de golpe y porrazo, cuando termina, se acercan a conversar y dejan a uno Sí, dado es vuelta. verdad. ¿Por qué? Porque puede ser gente tímida para hablar, por lo que sea, pero han recogido eso y quieren saber, y se interesan y qué sé yo. Entonces yo dije, lo que esto da, así como la historia la queremos llevar a la gente, ponemos a 30 personas a escucharnos hablar, ¿cómo sabe? ¿Qué sé yo? ¿Qué le voy a preguntar? Pero si después interactuamos con un café, con Es esto, fantástico. con aquello, el señor se va a distender, ¿no? Vos sabés algo en relación a lo que decís, Roberto, que tiene un éxito muy grande. Cuando yo estudiaba en la UCA tenía un profesor filósofo y comenzó a implementar algo que le va re bien, vinos filosóficos. Bueno, Y entonces, vino, café, lo mismo. lo que fuere. Lo que fuere, pero hace una integración que es maravillosa y Bueno. de lo que más se nutre es del grupo. Exacto. Bueno, entonces es lo que yo les decía. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las charlas 1 o 2 días y al mediodía una empanada, un sándwich, una Sí, cosa. lo hace charlamos, vinos y empanadas. Y entonces, porque si cortamos 12:30 o 1, que todo el mundo se va a almorzar y vuelve a las 3, ya todo el mundo almuerza para dormir Sí. la siesta. En cambio, si estamos ahí conversando y seguimos, es como que todo es más fácil. Dinámico. Y se da, y dinámico y todo lo demás. Un señor me pregunta, entonces le digo, y además lo que se puede hacer, yo no soy un experto en eso, pero se puede tomar una especie de examen de evaluación preguntando, o sea, tonterías, pero a ver si la gente Sí, está, digamos, Sí. por En 3 el preguntas, tema. así, bueno. Entonces, uno de los empresarios dice, pero usted no se da cuenta que esta gente está perdiendo el tiempo, pierde 2 días de trabajo. Que yo sepa, lo están ganando. Claro. No lo están perdiendo a los 2 días de trabajo, lo están ganando, porque cuando un médico, bueno, sí, pero son 2 días que no trabajan. Bueno. Y después, cuando dije lo del examen, el director del cementerio dice, no hace falta, con que vengan es suficiente, lo que vale es la presencia. Entonces yo lo dejé hablar y me di cuenta la mentalidad. Claro. Y entonces, por lo que Pepe dijo, me hizo acordar, pero como decía Catita, patente. Sí. Entonces dejé hablar. Perdón, le digo, yo tendría una persona para que venga, para que participe de esto, ¿puede ser? Claro. Como yo, entre comillas, era un personaje, decirme que no era muy difícil. Claro. Entonces, y yo siempre con cara Sí. de bueno, ¿no? Sí, pero por favor. Entonces, sí, le voy a decir. No, es alguien que está vinculado a la historia permanentemente. Horas de trabajo ahí. Sí. Entonces, alguien que nunca falta. ¿De quién se trata? Claro. Y yo muy serio digo de Maleo. Alicia Braghini lloraba. Claro. Maleo era mi perro. Qué El perro bien. estaba todo el día al lado mío en casa, Qué bien. mientras que yo escribo historia y leo historia. Ay, brillante. Muchos de los que pueden venir a casa, o sea, ahora que por ahí que no Brillante. está Alicia, o aún estando mi mujer, o sea, venís a casa, bueno, y que vas a llevar nuestras cosas de Extraordinario. historia. O viene el señor porque quiere saber tal cosa y vamos a hablar de historia. Te El perro estaba todo felicito. el tiempo ahí, entonces dije, si es alguien que, porque tal por escuchar el perro escuchaba, Te era educadísimo, felicito. nunca ladraba, o sea, te saludaba cordialmente. Entonces, si es por estarlo, pues le damos el diploma al Brillante. perro por presentismo. O sea, entonces ahí está lo que vos decís. Brillante. Entonces ahí volvemos al tema, que es lo que yo siempre digo.
el grave problema de la educación. La gente confunde educación con instrucción. Sí. Que es amaestrar, que es esto, es enseñar tal cosa, pero no la práctica. Entonces lo que yo digo, acá lo que hay que hacer es formar. Exacto. Formar. Formar, no conformar. Exactamente. Si yo por una serie de hábitos que le doy al perro, lo habitúo a que sale a dar la vuelta y hacer sus necesidades, que tal hora esto, que tal hora el otro, ¿no es cierto? Lo estoy formando con una serie de hábitos. Pero eso es formación. Lo otro es instrucción. Vení, saltá, hace esto, hace aquello. Entonces, acá confundimos eso. Yo nunca me olvido. Hemos tenido todos profesores que eran eminentes, brillantes, que imponían un respeto. Respeto no, te imponían miedo. Sí, más que verdad. respeto. Y tenías otros que vos decías, pero este infeliz, mirá, si le podías tirar un tizazo, hacías lío, y de golpe y porrazo un día este tipo se daba vuelta y te hablaba y te compraba para la vida, te porque contenía. te daba una formación, te enseñaba. Entonces esa es la gran diferencia en la educación formativa. Clarísimo. Es difícil armarla, y sobre todo en esta época, vos decís, por los artículos que yo escribo y todo, porque trato de formar a la gente en un tiempo en que la tecnología perdió esa formación, o hace perder esa formación, porque yo ahora hablo el correo, tal cosa, lo mando, pero no es a veces la formación. Te entiendo perfectamente. Entonces, también es formar a través de la tecnología. Lógico. Porque se impone. ¿Y la gestión cultural? ¿Qué se puede hacer para vos? En gestión cultural. En la gestión cultural hay mucho por hacer. El grave problema es que en la gestión cultural tiene que haber gente que sepa de cultura. Brillante. Entonces, ese día cuando yo estaba ahí en la reunión, brillante, y cuando estos señores me dijeron que perdían el día de trabajo, yo lo que les dije fue, perdón, yo les quiero decir lo siguiente, yo fui convocado acá, y es lo que le puedo decir a cualquiera de los que están, de los que estuvieron y los que vendrán, perdón, el colectivo hasta acá me lo pagué yo, el subte y el colectivo para ir al Instituto Browniano o a la Academia Sanmartiniana, de las cuales soy numerario, me lo pago yo de mi bolsillo. Si tengo que hacer una fotocopia, me la pago yo. No voy al instituto y paso al contrario. Estoy poniendo de mi bolsillo todo lo que el Estado debiera dar, por lo menos. O sea, y en muchos casos para gente, no digo en estas instituciones, ¿no es cierto? Pero en general, en la política, a gente que de esto no tiene la más perra idea y cobran una fortuna. Me encantó lo de perra, Entonces, ese es el fondo de todo. O sea, entonces, ¿qué haces con cultura? La gestión compuesta por gente que sabe de cultura y que sabe, y además, el grave problema es que cultura no podés crear, no puede haber. En mi criterio, hay que buscar en el pasado lo que hizo grande la Argentina. Qué bien. Entonces, no puede, o sea, si a mí mañana venís y me decís, Pepe va a ser el presidente de la República, o Pepe va a ser, no sé, el gobernador de tal cosa, o va a ser el intendente de un municipio importante, y te nombra a vos por tu amistad y por todo, director de cultura, ministro de cultura, secretario de cultura, ¿aceptás? Al momento le digo, Pepe, te agradezco, sí. Y a los 2 minutos me agarran unos retorcijones porque digo, perdón, yo de historia me defiendo, de museos puedo hablar, alguna idea de tango tengo, alguna idea de música clásica, y de otras no tengo la más perra idea. Entonces yo no sé de todo esto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Volver a recrear la Comisión Nacional de Cultura, que la presidió el viejo Sánchez Orondo, don Matías, en una época. El papá de Marcelo. El papá de Marcelo. Está muy bien. Y esa el ministro del Interior, apaleaban obreros. Exactamente. Estoy diciendo esto, por eso ¿no? te digo, pero el pero enterrador, Matías, como no. le decían. Pero el personaje claro, la Comisión Nacional de justamente Cultura. a Marcelo le decían el hijo del enterrador. Claro, exacto. Y, o sea, perdón, sin ir más lejos, el Teatro Colón. ¿Cuándo fue brillante? ¿Cuándo tuvo una comisión? ¿Quién estaba en esa comisión? Victorio Campo, Alberto Previch,
un arquitecto. O sea, entonces me refiero... Sí, pero Con un- que de cultura no se les podía discutir a ninguno de los dos. Exactamente. Ni a Previch ni a Victoria Claro, Campo. como a Sánchez Orondo y como a A todo ver, ese grupo pero de la hay un Comisión punto. Nacional. Lo Lo que pasa es Entonces, que ahora se Roberto, considera, por ejemplo, ahí- periodismo de la cultura, lo consideran periodismo del espectáculo, porque se confunde así. Entonces el periodismo de la cultura es si a determinado bailarín, me estoy recordando este paraguayo rubio, Norma Máximo, no era, lo reemplaza fulano tal, no, eso no es. Sí, está bien, bailan, pero esa es parte de la cultura, pero no es la cultura. La cultura es fundamentalmente formativo, ¿no? Si vamos etimológicamente, ¿de dónde viene? Cultur, sí, sí. que es cultivo, ¿no? Es Exacto. como una plantita, bueno. Ahora también, Roberto, puede acontecer algo, que no se quiere un pueblo culto. Bueno, es una posibilidad, o sea, perdón, con la formación esta que te decía de la ciudad, de lo que viví yo en ese momento con lo de las guías, con los guías del cementerio de Sí, la lo que acabas Recoleta, de comentar. que incluso, pero oíme una cosa, las cosas que yo he escuchado de guías del cementerio de la Recoleta, ese famoso cuento, por Sí. ejemplo, de Cora Cavanagh. Cora Cavanagh construyó el Cavanagh para taparle el Santísimo Sí, los Sacramento a sacramentos. Mercedes Castellanos de Anchorena, Por eso sí, porque no exactamente. dejó que Mercedes no dejó que su hijo Aarón se casara con ella. En primer lugar, cuando doña Mercedes Castellanos cuando Cora levantó el Cavanagh, doña Mercedes... Y esa es una leyenda urbana. Claro, ya no vivía en el Palacio Claro. San Martín, Es porque una ya lo leyenda habían urbana, vendido ¿no? también al Estado, Claro. sino que era huésped desde hacía 12 años por lo menos del Santísimo Sacramento, pero de la cripta, estaba ahí enterrada. O sea que, digamos, ya donde estaba, pero ese tipo de cosas, esos mitos urbanos, esas La cosas leyenda que urbana, se dicen exacto. y que de golpe y porrazo, Quedan. cuando vos la aclarás, te dicen... Pero es más lindo el mito, bueno. Claro. O sea, y Es eso, así. y eso te revela por Es qué, así. porque no se quiere hacer cultura en serio Claro. muchas veces. O sea, Y a veces se prefiere vivir en una realidad paralela, aunque la exacto, realidad se impone. Exacto, porque además, cuando vos decís, tengo cultura y quiero gestiono con distintas personas de cada una de esas ramas. Claro. Entonces yo soy el director de esa Claro, orquesta, es donde co- voy sacando de cada uno lo Bueno, mejor. a ver, eso se logró con el seleccionado. Bueno, Es exacto. que esa es la manera Entonces, de triunfar en algo. esa es la manera, porque además hay cosas de las cuales yo particularmente No se gana no con puedo los saber. egos. Claro, y además otra cosa que es esta. O sea, trae acá a hablar de historia del derecho, por decirlo, hablar de la historia de la Constitución, a un destacado constitucionalista. Mm, Pero pobre, ese señor no tiene la culpa de no ser historiador. claro, claro. O sea, y yo no tengo la culpa de no ser abogado, Claro. pero entre los dos nos vamos a complementar complementar. de tal forma que hasta vamos a sacar conocimientos, Seguramente. profundidad. Seguramente. Entonces, el problema de la gestión cultural para mí es ese de largo tiempo. Y además, o sea, pensemos lo siguiente, o sea, mirar con grandeza. Yo creo que de posiciones extremas hacia el progresismo, digamos, político y demás, Victoria Ocampo no tuvo ninguna. Y tuvo un gran amigo, Sí. y otro que tampoco las tuvo se llamaba Charles de Gaulle. Sí, Y el gran ministro de Cultura de Sí. Francia fue André Malraux. sí. Sí, que y escribía también en su- Didier de la Rochelle. Exactamente, o Didier sea, de la Rochelle, con la que supuestamente tuve una affair. exacto. Mi madre llegó a conocerlo, me dice, vos no sabés lo que era la pinta de Didier de la Rochelle. Didier de la Rochelle se suicidó antes que lo juzgaran por colaboracionista y dijo lo siguiente: no quiero que me mancillen manos impuras. Entonces, al mejor estilo Leopoldo Lugones, disolvió el arsénico en la copa, pero se lo mandó, se fue al otro mundo. Y después tuvo que hacer en Sur Victoria Campa malabares para explicar que no tenía por qué hacerlo. Que fuiste novia de Didier Rayet, bueno, pero eso es una cuestión privada tuya, vieja, Exacto, no entiendo. pero- Bueno, pero vamos a lo siguiente. ¿Qué Lo que figuras? es interesante lo que vos, lo primero, yo figuras? me fui un poco a la calle, porque estoy hablando supuestamente de un colaboracionista filonazi. Ahora,
De Gaulle, que representaba, bueno, la resistencia, ¿quién fue? Andrés Malraux, por eso digo, fíjate qué Malraux. ministro de Cultura que tuvo. Claro. Ministro Qué de lujo. Cultura. El lujo Que ante de, todo no fue un ministro de Cultura progresista, no, fue un ministro de Cultura de Francia. de Francia, por De la eso misma manera digo. que David Rachel no era un colaboracionista simpatizante, no, era un escritor francés. Ellos representaban a Francia. Nosotros hemos Bueno, caído perdóname, bastante te voy a en hacer, eso, ¿no? te voy a decir Hemos lo negado siguiente. bastante, ¿cómo? Te voy a decir lo siguiente. Sí. Hablando de ministros de cultura y demás, y que merecen para mí un gran, yo tengo de él un recuerdo extraordinario, y que era Castiñeira de Dios. Claro. Sí. Qué ministro de cultura. O sea, José María José Castiñeira, María, porque José padre María, de un gran músico, exactamente, José porque Luis. José María había vivido desde muchacho todo, y cuando llega ministro en el 90 y pico, estaba ya más allá del bien y del Claro. mal, o sea, Claro, pero se del lo presidente crucificó, que lo ese es nombró, el de punto. cualquier cosa, Pero y se él lo era crucificó justamente Soto- por su identidad, de la cual no negó que era peronista. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el otro día nosotros estuvimos homenajeando, no vos antes, ayer, la figura de Fermín Chávez, y en la placa que se puso por los 120 años, este mes se tuvieran cumplido 120 años Fermín Chávez, los últimos, in memoriam, figura José María Castiñeira de Dios. Eran íntimos amigos. Claro. Ahora la función que tuvo él en la cultura fue fenomenal. Por eso digo, pero además, puede negar ¿con qué nadie. apertura? ¿Con qué apertura? Netamente. Entonces, por eso a lo que me refiero es, ideológicamente se sabía cómo pensaba, pero era esa gente como que, bueno, piensa, o sea, pero ¿qué me importa? Porque Claro, no era- importa la no era- ideología, ¿sabes por qué? importa Porque que no se era una podía actitud- pensar. No era una actitud militante. Claro, No era una actitud por eso militante. te lo dije. Militaba en lo privado, Y está fantástico. como corresponde. Está Y fantástico. en lo público era esa Era. Aparte, apertura. la Por eso era el producción lujo. poética de Bueno, de Castiñeira José de María. Dios. Dios La mío. producción poética de él era formidable. Ahora- De la misma manera que a Leopoldo, pero Leopoldo Lugares, no me fui a otro. Leopoldo Marechal, Sí, también se lo crucificó exacto. por cuestiones similares. Ambos tenían la Sí, producción sí, sí. intelectual, va más allá de Sí. todo eso. Bueno, Ahora, discúlpame, Sí. Roberto, no me quiero ir porque Sí. después nos vamos a tener que ir. En 10 minutos nos vamos. A las 15 te quiero pedir sobre Julio Argentino Roca, que me dijiste un aperitivo sí, sí. de lo que se viene. No, A ver, escribí un artículo, el miércoles se presenta el libro Roca de Miguel Ángel de Marco en el Museo Roca. en el Museo Roca. Que yo lo he sí, leído, lo estuve que yo he viendo leído anunciado. varios capítulos del libro y demás. Como yo en La Nación escribo habitualmente sobre campo. ahí tenemos la imagen de Julio Argentino Roca debajo. Exacto, Si querés podés exactamente. ponerla en primer plano. Va a ser un artículo tuyo que en también- Rincón Gaucho al Exactamente. respecto. Y va a Después, ahí salir- está, para que también Sí. humanicemos, ¿no? Exacto. Para Y que va a salir humanicemos. el Roca estanciero. Mm. Voy a escribir. Porque Roca, curiosamente, hay dos presidentes de la República que para mí son estancieros. De todos los presidentes. No tiene nada de malo. ¿eh? Campo, no, por eso digo, campo tuvieron muchos. Pero una cosa es Pero tener ser campo estanciero Qué es otra bien. y otra historia. cosa es ser estanciero. Qué bien. Entonces, Campo tuvo a Juárez Selman, Campo tuvo Urquiza, El burrito cordobés. sí. Campo Bueno, el tuvo- campo de Urquiza Por fue eso. toda la provincia. Claro, exactamente. O sea, No lo estoy Campo diciendo tuvo el doctor peyorativamente, Ortiz, ¿eh? Campo lo tuvo Alvear. ¿Mm? Pero, ¿cuál es el tema? Ninguno de ellos lo administraron puntualmente, e incluso la administración de Urquiza, con lo mejor que haya sido y todo lo demás, ya sabemos era toda la provincia, ¿no es cierto? Claro. Es una administración muy particular. No era la administración señora que tenía Campo. Sí, Y yo lo Roca, dije, pero... Claro, pero y Roca, cuando lo hacen comandante de la frontera, en 1874, ahí 70 y pico, en el sur de Córdoba, en Río Cuarto, salen en venta unos campos fiscales y él compra ahí unas tierras en sociedad con su hermano Alejandro. Y él fue el que se preocupó Qué bien. para que se enviaran palas, instrumentos y cosas para labrar esos campos que eran, ¿te imaginas? Sí, Nada, sí. ¿no? No tenían, eran, bueno, yermos totalmente. Y cuando después él tiene los campos, que es La Paz en Ascochinga, en Córdoba, La Larga, ahí en Deró, Guaminí, y la Argentina,
acá en Arrecifes, Los Tres Campos, que decían que era su programa de gobierno y todo lo demás, pero hay una serie de cartas muy, muy interesantes donde él se ocupaba de una manera increíble del campo, y hasta hay una fotografía de Roca manejando una cosechadora. ¡Qué bárbaro! Poco antes de morir, y que incluso está dedicada a Gumersindo. Gumersindo García era su secretario, su valet, el que estaba en Europa y se interesaba por cosas del campo, y cuando estaba, los comentarios de él, acá, qué lindo que es ver el campo verde, que ha llovido, escribía desde La Paz. O sea, vine acá a la larga, pasa esto, pasa aquello, hay una sequía, está la langosta, o sea, y además el concepto que él tenía y estas son cosas que él las dice ya en la vejez, digamos, no vejez porque se murió, yo tengo un año más de los que él tenía cuando se murió, ¿no? Pero cambió mucho todo eso, pero me refiero, en los últimos años, ya cuando tiene esa madurez, claro, esa ancianidad, entre comillas, de pensamiento, para decirlo, qué bien, para decirlo clásicamente, ¿no? Qué bien. Con ese sentido que tiene que tener lo que era el anciano desde en los antiguos culturas. Que más que nada es sabiduría. Exacto. Entonces, él en un momento, es muy gracioso, lo narra Miguel Ángel Cárcano, estaban en el campo de los Rueda, el viejo Cárcano, don Ramón, y Miguel Ángel, que era un muchacho, y llega Roca con el nieto, con De Marchi, que era un chiquito. Dice, llegó Roca, se bajó, qué sé yo, bueno, y entonces saluda, y vamos a cerrar un rato, y soy Miguel, dice, ¿y a qué se va a dedicar? ¿Político o estanciero? Y el viejo Cárcano le dice, me parece que para estanciero. Y Roca le dice, mucho mejor. Eso da más satisfacciones que la política. Qué va bien. a tener menos disgusto que con la política. Qué bien. Digamos, y ahí está una sabiduría, un hombre que se preocupaba, o sea, de mandar y decir, te mando unos patos, te mando unos pavos, Sí. te mando los pollos. Más, cuando se va a Europa, le mandan unos pollos, Qué bárbaro. unas gallinas allá, y desde Génova escribe. Y cuiden muy bien esas jaulas que mando, porque habría comprado algún ejemplar por la calidad que tienen, por la forma, o sea, y ahí tenés la preocupación en el pequeño detalle y demás. Entonces digo, Roca fue un presidente estanciero que se ocupó, como se ocupó del campo, de su propio campo, Hipólito Yrigoyen. O sea, y en realidad el resto, digamos, de los que sabemos, o por grandes fortunas o inmensas fortunas, como era el caso de Marcelo T. de Alvear, otro gran presidente, pero él no se ocupaba del campo, no era una cosa que... O sea, Alvear no es un señor que va a veranear al campo, por Claro. decir. O sea, Luis Sáenz Peña fue un presidente que estanciero, que tenía su campo en Bransel, o sea, que lo explotaba, o sea, que sería también otro personaje, pero ya mucho más grande. Pero me refiero, ahí está el sentido de estos individuos, y otros que tenían campo porque lo tenían, como uno puede tener un kiosco y no tiene por qué atenderlo. Roberto, yo te puedo decir que te presenté con un homónimo justamente porque hay uno original. Hay uno. No, y te lo digo de corazón. Hay un original, que es Roberto Elizalde, que es un historiador que ama lo que dice, que ama lo que siente, que sabe, que tiene esa sabiduría de vida aparte, que tiene esa pasión incontenible, y a su vez un historiador que te traslada a todas partes con cada uno de los próceres y sentís que ninguno es olvidado y que cada uno puede cobrar vida y que podemos utilizar en el buen sentido la historia para hacer un mejor presente y un mejor futuro. Gracias por ser el original, el único y el verdadero. Roberto Gracias, Elizalde. Alejandra, gracias, Muchas Pepe. gracias. Un placer. Placer Gracias a vos. inmenso. Después vamos a hablar justamente de la edición que se acaba de hacer el Instituto Nacional Sanmartiniano, pero eso para más adelante, Pero sí. porque todos los temas no los podemos tomar en una perdóname, hora. Le decía, hay un chico, me voy ahora al Museo Mitre, porque hay un chico que lo conocí en el mes de febrero. Es irlandés.
y ha encontrado las canciones por la libertad que escuchaba Brown, irlandesas, y que se publicaban en Capilla del Señor en el Monitor de la Campaña, el primer diario, y las ha musicalizado. Eso te y están Y musicalizadas. va a dar un bueno, va a grabar un CD. ¡Ay, qué lindo! Que se va a presentar el 5 de agosto a las 6 de la tarde en el Museo Mitre. Pero que además, Vamos a estar. que además, me parece que es un tema muy interesante Sí, para vamos que a venga estar. con la guitarra un día a hacerlo acá. No te para menor duda, mi querido Vamos amigo. a hacer todo eso y Porque mucho creo más. que es Pero muy no te quepa la interesante menor duda, escuchar esto, la idea porque nuestra, es justamente. algo, Amerita. desconocido y es un poco, bueno, y ahí estamos acercando la historia Eso a la es vida cultura. cotidiana. Próxima. Bueno, como decía García Venturini, no es lo que les pasó, es lo que nos pasó. ¡Qué bien! No Y es la nos, adoración de las cenizas, sino mantener vivo el fuego, ¿no? Como cuando hablamos de las tradiciones. y nos Totalmente. No despedimos es algo muerto, para de nada. El valor de las palabras porque continuamos con Caballos Desbocados. Chao, gracias, los amamos.